Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión para Ministerio Unidad de la Fe. Mi nombre es Camilo Sastoque y hoy quiero darles la bienvenida a nuestra predicación dominical. Esta predicación que hemos titulado Necesitamos una brújula, y es precisamente sobre eso que queremos hablar. Vamos a colocar este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias por este tiempo precioso que nos regalas, gracias por tu bondad y misericordia. Gracias porque a pesar de nuestros errores, tú sigues siendo fiel, maravilloso, bondadoso y sigues siendo bueno con nosotros. Bendice nuestras vidas, danos favor, Señor, en todo lo que hagamos, emprendamos, Señor. Bendice a quienes nos escuchan y a quienes nos van a escuchar en el transcurso de la semana. Bendice a las familias, los amigos, las personas que amamos, pero también a nuestros adversarios, enemigos, a aquellas personas que nos son contrarias, Señor. Queremos ser fieles en la predicación de tu palabra, Señor, por eso te bendecimos y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Bendito eres tú, Señor, bendito tu nombre, te damos a ti toda la gloria, la honra, porque tú eres bueno y sigues siendo bueno, Señor, en cada momento de nuestras vidas. Te ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, te pedimos que nos llenes de sabiduría, nos guíes, Señor, a través de tu palabra y que podamos comprenderla y ponerla en práctica siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero ponerles una alabanza. Cuando se acerque el final, yo estaré confiado en ti. No importa cuán débil seas, Señor, confío en tus fuerzas para seguir. Nada tengo y nada soy si tú no estás aquí. Mejor es un día en tu presencia que mil fuera de ti. Y si al final te veo, mi corazón dirá, aquí tu siervo está. Y si al final te encuentro, en ti yo quiero estar por la eternidad. Mis fuerzas quiero yo gastar en tu verdad, predicar. Tú me enseñaste el valor del amor y ahora quiero amar como tú. ¿Cómo no entregar
gloria y toda la honra. Bendito tu nombre, bendito eres tú, Señor, que nos da el privilegio de compartir hoy, esta mañana, con cada uno de ustedes. Queremos bendecirles y animarles en la fe. Por eso hoy les compartimos esta palabra que hemos titulado Necesitamos una brújula. Bueno, comienzo como siempre, con una pequeña historia para tratar de hacer referencia a lo que quiero compartirles. Dice así: Francisco es un viejo escalador. Cuando era joven, su padre le enseñó el arte y la disciplina de escalar las montañas. Pero para llegar a estos maravillosos riscos, necesita atravesar grandes bosques y extensiones de tierra en donde perderse es el pan de cada día. Así que para que no se pierda con facilidad, le enseñó a usar una vieja brújula. Han pasado los años y aún conserva esta vieja brújula como un grato recuerdo y una señal para no perder el rumbo de su vida. La brújula fue un elemento muy importante en la antigüedad para el transporte, el comercio y la vida en general, pero con la tecnología fue perdiendo vigencia, pues ahora ya tenemos disponible una mejor tecnología como lo son los GPS, que nos brindan una mayor información y mayor ayuda. Pero he usado este elemento, la brújula, precisamente para ilustrar la importancia de que debe existir en nuestras vidas un elemento que guíe nuestras vidas. Nuestras vidas no pueden ser guiadas por el viento y la mar ni por las circunstancias de la vida, precisamente porque no queremos solo reaccionar ante esas situaciones, sino que queremos también que nuestras vidas tengan un norte, tengan un sitio, un buen puerto al cual llegar. Si no sabemos cuál es nuestro norte, si no sabemos cuál es nuestro puerto, al lugar donde queremos llegar, pues definitivamente cualquier barco, cualquier situación, cualquier cosa puede servirnos, y no se trata de eso. Precisamente el creyente tiene una brújula y un norte claros que son Cristo, en el cual debemos poner nuestra fe, nuestra vida y obviamente su palabra, quien es nuestra brújula y la cual nos guía en estos difíciles tiempos. Como lo hemos venido diciendo, estamos viviendo esas temporadas complejas en donde tenemos bastante información disponible, situaciones difíciles por doquier, y obviamente tener mayor información no quiere decir que sea mejor. En el estudio de Dios, en el estudio de las cosas de Dios, desgraciadamente a veces tener más información no quiere decir que sea mejor para nosotros, porque podemos encontrar grandes y maravillosos estudios teológicos, predicaciones, enseñanzas, pero también podemos encontrar gran cantidad de herejías, falsas enseñanzas y a falsos maestros que abundan y que son seguidos por gran cantidad de personas. Entonces es fácil que nos confundamos. Basta solo con abrir nuestras redes sociales para encontrar a muchos supuestos pensadores bíblicos decir unas cosas, unas barbaridades, unas cosas tremendas, y obviamente con un público grandísimo que les sigue. Entonces es allí donde se hace más necesario contar con una brújula que nos ayude a navegar en la vida cristiana, obviamente con la certeza de no perdernos y de que esa brújula nos guíe hacia el norte correcto. Y obviamente, como les dije hace un momento, esa brújula correcta es la Biblia. Obviamente con una buena interpretación y una correcta traducción, ¿no? Porque la Biblia misma nos dice en pasajes como este, en Salmos 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Definitivamente la Biblia guía, ilumina nuestro caminar y nos ayuda para que nuestro caminar sea más ligero, más fácil, y podamos evitar perdernos. Y aunque de pronto podamos tomar en algún momento malas decisiones o recibir falsas enseñanzas, si correspondemos esto con la Biblia, ella iluminará nuestra mente, nuestro corazón, para que definitivamente podamos encontrar la verdad siempre. En medio de tanta información, de tantos artículos, de tantos supuestos líderes cristianos y tantas iglesias que dicen seguir a Cristo, necesitamos contar con un elemento que nos permita distinguir lo verdadero de lo falso. Y aunque muchos desmienten la verdad del Evangelio o tratan de inutilizar la palabra, somos muchos también los que nos hemos levantado para defender las Escrituras, para defender la autoridad que tiene la Escritura sobre el creyente, ¿sí?
Obviamente, defender la escritura basado en buenos fundamentos es sano y es bueno para el creyente, porque la tradición puede contener muchas cosas de hombres, así que poner toda nuestra autoridad en la tradición no siempre es bueno, puede ser perjudicial en muchas maneras, y aún la iglesia lo ha sufrido en muchas maneras. Obviamente necesitamos tener a la mano, hoy en día tenemos traducciones muy buenas de las escrituras que nos pueden ayudar a tener un mayor entendimiento de la autoridad que nos brinda la escritura. Y definitivamente solo basta vivir un tiempo como creyente y utilizar y leer la Biblia con frecuencia para encontrar guía, enseñanza, consejo para cada aspecto de nuestras vidas a través de las escrituras. Hoy podemos, como les decía, encontrar muchas traducciones de la Biblia, pero la gran mayoría de ellas persiste en la verdad, aunque encontremos algunas diferencias pequeñas. Pero cada vez aparecen más servidores, los llamaría yo de las tinieblas, que confunden, dividen y generan desconfianza en la palabra de Dios con argumentos como estos. No sé si usted los ha escuchado. Es que la Biblia fue escrita en otro tiempo. Es que la Biblia hay que modernizarla. Es que no se puede juzgar, es que no hay que creer todo lo que ella dice, que está equivocada, que ya no está vigente, que vivimos épocas diferentes, y un sinfín de argumentos para tratar de confundir y dividir a los creyentes. Y desgraciadamente uno puede creer que esto no está afectando al cristianismo, pero son muchas las personas que se están dejando afectar por este tipo de cosas y están dejando de creer que lo que la Biblia dice es verdadero y es justo. Así que si nos dejamos de tener la Biblia, viviríamos en un relativismo moral en el cual lo que a mí me parezca pues está bien y es correcto. Entonces pudiera ser muchas cosas, pero encontramos muchos pasajes que nos llaman a dejar el libertinaje y seguir obviamente el consejo y los mandamientos de Dios. En medio de tanta argucia y confusión, yo prefiero seguir el consejo de las Escrituras. Aún sigo creyendo en el Gehenna o en el infierno, que este es real, que Satanás existe, que la maldad nos aparta de Dios y que la santidad es importante para la vida del creyente, que debemos apartarnos del pecado, que el pecado es pecado, ¿sí? Y aunque se disfrace de diversidad o de moda. Pero veo tristemente a muchos hermanos confundidos, siguiendo falsas enseñanzas, falsos maestros y siguiendo una cantidad de herejías que aún muchos líderes de hoy en día están compartiendo. Basta hoy con ver predicadores que empezaron muy bien, con un mensaje del evangelio muy lindo, muy bello, muy ceñido en las escrituras, para verlos hoy predicar teología de la prosperidad, enseñanzas que generan confusión en el pueblo de Dios y una cantidad de errores que probablemente nosotros también caímos en algún momento y creímos que esa era la verdad. Pero basta, como les decía, con volverse a las Escrituras. Necesitamos que la iglesia vuelva a las Escrituras para leer sus advertencias, para ceñirnos a la verdad realmente. Entonces, la Escritura nos advierte lo siguiente, dice en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y es que necesitamos creyentes maduros. Y esta madurez del creyente se evidencia por medio de ese discernimiento que debemos tener del bien y el mal. Pero con dolor vemos que muchos creyentes adolecen, no tienen esta madurez. Hace poco alguien me escribía que por qué recomendaba algunos escritos del doctor Armando Alducín. Y es que pues Armando Alducín en sus comienzos tiene unas enseñanzas muy buenas, muy ceñidas a las escrituras, muy bíblicas, que son maravillosas, ¿sí? Pero también hay que aprender a discernir que mucho de lo que, bueno, él se metió en toda esta escatología de los tiempos finales, y eso pues desgraciadamente puede también generar confusión en algunas personas, así que hay que ver todo, pero con un espíritu crítico, no por criticar solamente, sino con el hecho de juzgar correctamente qué es bíblico y qué no es bíblico. Porque muchas cosas tienen apariencia de ser bíblicas, pero no lo son. Necesitamos volvernos a las Escrituras
Y así podremos ver a un mundo, que el mundo en el que vivimos está caído. Los gobiernos que nos gobiernan, redundantemente, perdón la redundancia, nos gobiernan con esos intereses mezquinos y egoístas. Los líderes ya no procuran el bienestar general, sino el propio. Muchos líderes espirituales se están aprovechando de sus congregaciones, de sus iglesias para hacer negocios, para predicar por envidia, tal cual como la Escritura también ya nos lo había advertido. Y obviamente necesitamos notar que la humanidad va por un muy mal camino y de esto no se salva ni la iglesia. Por eso se nos advierte que en los postreros tiempos encontraremos gran apostasía, gente desviándose de la verdad, y necesitamos estar firmes en ella para no seguir el vaivén de este mundo. Muchas iglesias, usted puede verlo solo en internet, basta conectarse a veces a una congregación allí y ver que la Biblia ya es muy poco lo que se utiliza en algunas de ellas. Necesitamos más que unos pequeños versículos, sino mucho más para poder estudiar la Biblia. Pero a veces cuando damos a conocer la Escritura, muchas personas se aburren, no quieren volver a la congregación o se apartan de ella, prefieren los shows, el espectáculo, la distracción, la efervescencia de los manipuladores y los aullidos de algunos falsos apóstoles y profetas que les vacían sus bolsillos para sacarles alguna bendición supuestamente en nombre de esas profecías. Si una iglesia no tiene la brújula de la palabra, huye de allí por tu vida. Si una iglesia pasa en sus enseñanzas por encima de la palabra y te da nuevas supuestas revelaciones sin tomar en cuenta la Escritura, si tu iglesia ya no toca la palabra, si en tu congregación ya solo hay un show y la palabra ya no es lo más importante, corre de allí. Necesitamos predicadores de palabra, necesitamos que la iglesia vuelva a recibir palabra. En medio de tanto sincretismo con el mundo, necesitamos congregaciones valientes que sigan predicando que hay un fin, que hay un solo Señor, que es Jesucristo, que Jesús es Dios, que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, que las iglesias no piensen solamente en dinero, sino más bien en la salvación, y que se preocupen más por vivir el evangelio que predican que solamente por enseñarlo y decirle a las personas lo que tienen que hacer. Debe haber un correcto equilibrio entre el predicar la palabra y ponerla por obra, esa palabra. Yo mismo soy confrontado semana tras semana cuando les enseño a ustedes con la Escritura y con lo que enseñamos aquí. Así que solo necesito predicarles para sentirme confrontado con mi maldad, con mi desobediencia, con mi orgullo, con cada mentira que a veces nuestro ser prefiere creer. Y creo que Dios se revela obviamente a través de la creación, pero sigo creyendo que su palabra sigue siendo fiel y verdadera y que ésta sigue y seguirá guiando a su pueblo a través de los tiempos. Por eso Jesús nos dijo en Juan nos comparte lo que Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Miremos algunos otros versículos que nos hablan de la importancia de tener las Escrituras como una guía, como un norte para todo creyente, como esa brújula que nos puede guiar en tiempos difíciles. Dice Hebreos 14:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo profundo del alma y el espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién nos ayuda a juzgar las intenciones que tenemos, los pensamientos, nuestras acciones, nuestra alma y nuestro espíritu? Pues la palabra de Dios. Entre más la conozcamos, mejor va a ser la revelación que tenemos acerca de nuestro estado espiritual. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Definitivamente el Evangelio nos da una guía y una maravillosa guía para
a través de su inspiración, que es útil siempre para enseñar. Yo desde que me convertí al cristianismo, he utilizado la palabra siempre para compartir el Evangelio, siempre. Nunca he dejado, y me encanta utilizar la mayor cantidad de versículos posibles que pueda para dar a conocer el tema que quiero impartir. Obviamente ella nos reprende, basta solo si uno está casado con leer Proverbios, el capítulo 5 y el 7 para alejarnos del adulterio, de la tentación, también para corregir muchas veces falsas enseñanzas, falsas mentiras que se predican, y útil para instruir en justicia, para saber lo que es verdaderamente justo y lo que no. Ustedes saben que hay muchas personas que dicen, no, que no debemos juzgar. No, pero la Escritura nos dice que debemos juzgar, pero con justicia. El problema es que hay muchas personas que juzgan bajo sus propios prejuicios, bajo su propio tinte religioso. Entonces vas a encontrarte con congregaciones que juzgan a otras congregaciones precisamente porque no creen lo que ellos creen. Pero ¿es justo esto? No siempre. Hay cosas que se pueden juzgar porque claramente no están en la Escritura, pero otras que definitivamente no tienen nada que ver con el Evangelio. Salmos 119, 105 nos dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. Ya lo habíamos mencionado hace un rato. Santiago 1:22 nos dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues allí se engañan ustedes mismos, más bien llévenla a la práctica. Salmos 119:9 también nos dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Lucas 11:28 dice: dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Isaías 48 dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. En Salmos 18:30 dice: el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que en él se refugian. Allí podemos encontrar precisamente que la palabra de Dios es intachable. Para el creyente no tiene falsedad alguna. Puede que la hayan escrito hombres, pero sigue siendo inspirada por Dios y sigue siendo maravillosa para instruir nuestras vidas. Quien no la valora como tal está sujeto a poderse desviar fácilmente del camino. Mateo 7:24 dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Filipenses 2:14 dice: háganlo todo sin quejas ni contiendas para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de Dios. Y con este versículo me quiero quedar para dar comienzo a la conclusión de esta predicación, y es que debemos mantener en alto, muy alto, la palabra de Dios, esa palabra de vida que es el Evangelio de Jesucristo. No sé a ti, pero a mí estos versículos hablan directo al corazón para tomar en cuenta y con mucha razón la verdad del Evangelio. Yo quiero guardar con integridad la palabra de Dios y aún si me equivoco, pedir que Dios a través de ella me corrija. Ella va a seguir siendo mi brújula y espero que sea la brújula que guíe tu caminar en Dios. Así que si sigo en ella, espero jamás perderme, confundirme o equivocarme. Tampoco quiero dejar llevarme por mi propio parecer o mi propia opinión, sino más bien que la palabra guíe y moldee mi propio caminar con Dios. Ni que otros maestros me confundan, porque sé que Jesús vive en esa palabra y está viva ella para nosotros. De las Escrituras podemos hablar de todos los temas de la vida. Definitivamente de ellas he aprendido sobre el amor, de ellas he aprendido sobre la paciencia, de ellas he aprendido de cómo enmendar mis errores, de la compasión, de cómo hacer negocios, de qué no hacer en mi vida económica, de cómo manejar mi economía, de cómo ponerle orden, de cómo orar, de cómo buscar a Dios, sobre mi matrimonio, sobre la familia, sobre cómo amar al prójimo, al enemigo y a tantas y tantas otras cosas que leo en las Escrituras día a día
y que podemos encontrar en ellas con consejos sabios siempre para lo que necesitemos. Aún en mis tiempos de dificultad, ella siempre ha sido la que me ha levantado. Dios siempre utiliza un versículo bíblico para llegar directo a hablarme al corazón y levantarme en esos tiempos de dificultad. Lo mismo hace a veces con todas estas canciones y alabanzas. Por eso he decidido hacer música también cristiana, porque siento que esa música llega a veces en momentos a nuestras vidas que nos levanta el ánimo, nos ayuda en medio de las dificultades y nos ayuda a mantener la fe, a seguir creyendo. Pero, ¿qué sería de nuestras vidas sin la palabra de Dios? Bueno, pues yo creo que estaríamos confundidos y seguramente siguiendo tanta falsedad que hay hoy. Yo también he cometido el error de enseñar cosas equivocadas. Nunca estoy exento, y menos cuando uno comienza en el Evangelio está exento de cometer errores. Pero la Biblia ha sido esa guía, esa brújula que ha empezado a enderezar mi camino, a tratar de, con diligencia, a cambiar aquellas cosas que no estaban en el lugar correcto y a centrarme realmente en la verdad del Evangelio. Pero encontramos muchas personas que ya no creen lo que la Biblia dice, que siguen su propia opinión, su propio parecer, aún su propia intuición, aunque pudiera estar equivocada. Hace poco escribí un post en el que decía que el mundo moldea su cosmovisión según lo que lee y según lo que ve, pero el creyente no es así. El creyente debe moldear su cosmovisión según la palabra de Dios, según su fe. En tiempos de tanta confusión, nuestra brújula segura sigue y seguirá siendo la palabra. En ella hay tantos tesoros maravillosos que seguramente no nos alcanzará la vida para poder disfrutarlos todos, pero tenemos mucho tiempo por delante para seguir descubriendo la oportunidad que cada uno de estos tesoros que se hallan allí en la Escritura puede revelarnos a nuestro corazón. Así que los invito a que tengamos en alto la Escritura, que sigamos moldeando nuestras vidas a través de la palabra, que siga siendo esta quien ilumina con la luz de Dios nuestro caminar y nos guía para que no nos perdamos en medio de tanta confusión y de tanto error que hoy se está dando en muchas congregaciones, porque no es mi intención aquí decir cuáles son. Yo creo que usted debe alcanzar la madurez de poder decir: oye, esto que están enseñando no es bíblico, esto que me están mostrando aquí no tiene sustento en la palabra, están utilizando mal esos versículos bíblicos para sacar dinero, para hacer tal cosa, para enseñar algo que no es correcto. Y como creyente usted tiene el deber y la oportunidad de saber y obviamente encontrar esos errores, que no se los tienen que decir los demás solamente, sino que usted también debe tener la madurez para descubrirlos y para encontrarlos. Así que terminamos orando en este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu bendita palabra, porque ella sigue siendo luz, sigue siendo una brújula maravillosa para que nosotros como creyentes encontremos siempre la verdad. Dejemos de lado nuestro egoísmo, nuestra maldad y todos nuestros errores, que a veces todos los errores que hemos recibido por parte de algunos líderes cristianos, para que podamos moldear, Señor, nuestra vida conforme a tu palabra, que podamos encontrar en ella siempre reposo, descanso, consuelo, ánimo y verdad para estos corazones que tanto la necesitan, Señor. Bendice a cada hermano, a cada persona que va a ver esta predicación, para que ilumines con tu palabra, Señor, su vida, y puedan ellos encontrar a través de la palabra de Dios ese consejo, esa necesidad que tanto tienen aquí en sus corazones. Yo les bendigo en el nombre de Jesús, y que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les acompañe hoy y siempre. La paz del Señor sea con ustedes. Dios les bendiga. Feliz mañana de domingo.